Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Gracias por, a pesar de las circunstancias, acompañarnos en esta segunda sesión del 11º ciclo de arte románico. También hay que agradecer, pedir disculpas porque Ángel Noguero, el director del museo, no puede acompañarnos hoy y ha pedido que en su nombre pidamos disculpas. Y agradecer, por un lado, a la Asociación de Amigos y al Ayuntamiento de Barbastro su colaboración para que este ciclo, este año, que era un año especial, que era el ciclo conmemorativo del 10º aniversario, haya sido un ciclo tan especial. Por supuesto, agradecer a Manuel Castiñeiras su presencia aquí, que aceptara tan rápidamente nuestra invitación y que haya puesto todo tipo de facilidades para estar hoy aquí y hablarnos sobre el Apocalipsis, que es un tema en el que estamos deseando escucharle. Así que, Manuel, muchísimas gracias. Y también recordar a todos los que nos acompañan vía online, porque había personas que han preferido escoger el método online, aparte de que el presencial estaba el aforo completo. Y recordarles que, saludarles a ellos también, recordarles que tienen a través de la aplicación Zoom dos posibilidades para contactar con nosotros. Uno, a través del chat, donde pueden hacer preguntas de tipo técnico, es decir, si a lo mejor no se oye la conferencia o tienen algún problema de índole técnico, mientras que si quieren hacer alguna pregunta al conferenciante es a través de la pestaña Preguntas y Respuestas. Pedimos que sea solo en esa pestaña de Preguntas y Respuestas para no mezclar una cosa con otra. Nosotros tomaremos nota de esas preguntas y cuando finalice la sesión, y si hay tiempo, se las formularemos a Manuel para que pueda contestarlas en la medida de lo posible. Nos acompaña Miguel Ardanuy, presidente de la Asociación de Amigos del Museo, y él nos va a hacer una pequeña introducción sobre la figura de Manuel Castiñeiras y de lo que nos va a hablar esta noche. Así que doy paso, Miguel. Hola, buenas noches. Pues continuamos con el 11º ciclo de arte románico. En la conferencia de hoy, los jinetes del Apocalipsis, imágenes y resignificaciones románicas en el contexto del milenio, será impartida por Manuel Castiñeiras González, que es catedrático de Historia del Arte de la Universidad Autónoma de Barcelona. El tema introductorio un poco es el siguiente. He resumido, Manuel, lo que mandaste porque era demasiado largo. Si queréis completar la introducción y su currículum, podéis entrar en el blog y lo tenéis completo. La apertura por parte del Cordero de Dios del libro de los 7 sellos en el Apocalipsis y el consiguiente pasaje de la visión de los 4 jinetes, el caballero victorioso, la guerra, el hambre y la muerte, suscitó en la exégesis cristiana y en la imaginación medieval un sinfín de interpretaciones y variedad de imágenes que enriquecieron y dieron nuevo sentido a sus contenidos iniciales. La península ibérica fue especialmente rica y variada en este proceso, gracias a la larga tradición de ilustración de los manuscritos del comentario al Apocalipsis del Beato de Ilébana, siglos VIII-XIII, así como a la recepción en los condados catalanes del repertorios italomeridionales los siglos XI al XII. El éxito y difusión del tema de los jinetes del Apocalipsis se ha relacionado a menudo con las angustias del milenio y las creencias de la escatología cristiana, pero también tiene mucho que ver con la imagen de Cristo y la afirmación de la Iglesia militante y antiherética, sobre todo en el periodo románico y de la Reforma gregoriana. Manuel Castiñeiras González es miembro del Comité Internacional de Expertos del Camino de Santiago. Se ha dedicado especialmente al estudio de las artes figurativas del románico, así como al fenómeno de la peregrinación medieval a Santiago, Roma y Jerusalén. En 2010 fue el comisario de la exposición itinerante Compostela y Europa. Entre 2015 y 2019 fue coordinador de la revista Ad Limina, revista de investigación del Camino de Santiago y las peregrinaciones. Es doctor por la Universidad de Santiago de Compostela, donde ejerció como profesor entre 1997 y 2005. Hasta 2010 fue conservador y jefe del área de arte románico en el Museo Nacional de Arte de Cataluña.
Desde 2010 ejerce su labor docente e investigadora en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde ha liderado diversos proyectos de investigación y numerosas tesis doctorales. Ha obtenido numerosos reconocimientos internacionales. Es autor de gran cantidad de libros y artículos sobre arte medieval, iconografía y la peregrinación a Santiago. Actualmente trabaja sobre los intercambios artísticos en el Mediterráneo medieval, con especial atención a las relaciones entre el mundo latino y bizancio entre los siglos XII y XV. Manuel, estamos deseando escucharte, cuando quieras. Muy bien, buenas tardes. Gracias por la deferencia de dejarme quitar la mascarilla. Y vamos a introducirnos en este fascinante tema que os he traído hoy. Espero realmente que sea de vuestro agrado. En primer lugar, me gustaría expresar mi satisfacción de estar aquí en el Museo Diocesano de Barbastro Monzón para impartir esta conferencia en el 11º curso o ciclo de arte románico. Cuando María Puertolas me llamó para invitarme a participar, pensé que era una buena oportunidad para escoger un tema del pasado que nos pudiera hacer reflexionar sobre los miedos de la humanidad y cómo las angustias escatológicas que asolaron a los hombres y a las mujeres de la Edad Media no han dejado de atormentar a la mente humana. El arte, como es bien sabido, es un medio de expresión muy efectivo por la capacidad que posee de despertar en nosotros sentimientos, emociones y miedos. En el periodo románico, artistas y comitentes supieron muy bien explotar las capacidades que tiene el arte, y en especial la imagen y la narración visual, para despertar en los fieles sentimientos de piedad, de trascendencia o simplemente de terror. Por ello, en mis clases de universidad no dejo nunca de dedicar varias sesiones a analizar el portal de la iglesia de Santa Fe de Conc, donde la imagen del juicio final se hace tan patente, con la paz de la promesa del cielo para los elegidos y la contundente condena a las penas del infierno para los pecadores. Bueno, he elegido esta imagen un poco también dedicada a Barbastro, porque como sabéis, en la conquista de Barbastro una de las primeras donaciones se hace a la abadía de Conc, ¿no? Por esta razón, me pareció muy oportuno hace 2 años, cuando estábamos ya inmersos en la pandemia del COVID-19, proponer que mi curso de románico hispánico en la universidad se convirtiese en un monográfico titulado Apocalipsis, el fin de los tiempos a través de los beatos hispánicos. Era una manera de acercar a nuestros millennials, a toda esa generación que ha nacido en torno al año 2000, que por primera vez se enfrentaba a una situación traumática mundial, a los terrores milenarios que los hombres y las mujeres vivieron en los siglos medievales. Me parecía que era una buena forma para hacer más comprensible el arte medieval a los jóvenes. Cabe recordar que el milenarismo fue un mito recurrente a lo largo de los siglos y que la Edad Media estuvo especialmente obsesionada con esa idea del final escatológico de la humanidad, pues en él se encarnaban todos los miedos de la raza humana. Como sabéis, el texto base para toda esa escatología fue un libro de la Biblia, el Apocalipsis, de Juan, que en realidad, como sabéis, significa en griego revelación, en el que se recogen una serie de visiones que el evangelista Juan tuvo en la isla de Patmos, en este lugar que se puede visitar actualmente, él tuvo una serie de visiones cargadas de imaginación oriental sobre el final de los tiempos, en el que son abundantes, como no, los cataclismos, las epidemias, la guerra, la muerte y la desolación de la tierra. Juan, en ese libro, en el Apocalipsis, expone una lucha arquetípica, maniquea, entre el bien y el mal.
en dos grandes batallas en las que el Mesías se anteponía a la figura del anticristo. Tras la llegada del Mesías, según el Apocalipsis, Satanás había sido encerrado durante 1000 años, pero después de ese periodo se liberará y habrá una gran batalla final. La literatura cristiana interpretó este texto como una alegoría moral y escatológica de la historia, es decir, la lucha entre los cristianos y los herejes, en el que se habla de la aparición de un último emperador que derrotará a los enemigos y que convertirá finalmente a los judíos. Es lo que dice más o menos la literatura sobre el Apocalipsis. No obstante, tras ello vendrá el anticristo, que será aniquilado por el arcángel Miguel y dará paso al juicio final y a la Jerusalén celeste. Os pongo ya una de esas imágenes de los apocalipsis hispanos, donde se ve esa lucha entre el bien y el mal. El que está cortando la cabeza a Enoc y Elías es el anticristo. El milenarismo se basaba en la idea de que mundus senescit, el mundo envejece. Según las creencias antiguas, el mundo duraría 6000 años. Desde Adán, y el anticristo habría de venir 1000 años después de la pasión de Cristo, al final del 6º milenio. No obstante, como podéis imaginar, todo esto es interpretable. De ahí el éxito y la continua resignificación del texto, porque este milenarismo nunca llegaba, porque según se interpretase, iba a ser en un momento u en otro. Así, Cristo, según los cálculos antiguos, había nacido 5200 años después de Adán, por lo que el fin del mundo acontecería hacia el año 800 de la era cristiana. Como podéis imaginar, esa es una de las claves para saber por qué Beato de Liébana, a finales del siglo VIII, escribió este comentario que os voy a explicar. Sin embargo, otros autores prefieren calcular el cumplimiento de este 6º milenio tras la muerte de Cristo, es decir, 1000 años, pero 1000 años después de ¿qué? Del nacimiento, año 1000, o de la muerte de Cristo, 1033. Con lo cual, os podéis imaginar que el texto del Apocalipsis y la idea de la llegada del milenio era, digamos, una constante angustia en estos siglos en torno al año 1000. Al fin y al cabo, se trataba de un modelo de narración basado en un esquema muy concreto: crisis, juicio, recompensa, en la que todos estos cataclismos precedían al juicio final y a la visión final de la Jerusalén celeste. De ahí que nosotros hayamos integrado en el lenguaje las palabras apocalipsis y milenarismo. No es algo, digamos, que no entendamos, las podemos utilizar, y las utilizamos para describir nuestros miedos. Existe un autor italiano, Umberto Eco, que publica en los años 60 este libro, Apocalípticos Integrados, y que precisamente habla del uso de estas palabras en la cultura contemporánea. Sobre todo palabras, milenarismo y apocalipsis, que han servido para describir los fenómenos de destrucción masiva que se han producido en los siglos XX, incluso en lo que tenemos de siglo XXI. Es decir, para describir desastres naturales, guerras y pandemias. Incluso el historiador Philippe Bohan, en su libro Resentimiento y Apocalipsis, ensayo sobre el antisemitismo nazi, ha descrito cómo el nazismo, y en particular la retórica de Hitler, utilizó el lenguaje apocalíptico. Y utilizó el lenguaje apocalíptico porque era muy efectivo utilizarlo. Él en muchos discursos se presentaba a él mismo como un profeta y prometía a sus seguidores un reino de 1000 años. Tras la lucha final contra el mal, que él identificaba con los judíos, que de alguna forma se convertía en una especie de anticristo. O sea que imaginad cómo toda esa retórica del Apocalipsis no está parada, digamos, en San Juan o en los terrores del año 1000, sino que de alguna forma
es una retórica que funciona y se activa, digamos, en distintos momentos de la historia. Por otra parte, y eso me interesa mucho, lo que nosotros llamamos la imaginería apocalíptica está integrada en nuestra percepción del mundo, a través de la literatura, del cine, pero en especial de los medios de comunicación de masa más directos, tales como el fotoreportaje o la crónica periodística. Os pongo algunos ejemplos: paisajes apocalípticos, que son descritos así, el fuego, la epidemia o el horror de la muerte. Ahí os pongo varias imágenes: un incendio en California, las bombas de Nagasaki e Hiroshima, una foto de los enfermos del COVID que me hizo mi mujer en su hospital, o la revista Time cuando describe lo que sucedió en Ruanda a mediados de los años 90 del siglo XX y que decía que los diablos habían dejado el infierno y que estaban todos en Ruanda, que es un poco una imagen, digamos, apocalíptica. Os pongo algunos ejemplos de cómo el fotoreportaje utiliza esa retórica de lo apocalíptico. Ahí, cuando sucedió el desastre en Beirut, se hablaba de paisaje apocalíptico, y os coloco al lado imágenes de esos beatos de entorno del siglo XI, con, por ejemplo, la destrucción de Babilonia, los incendios en California en el año 2020, con la imagen de la primera trompeta que incendiará 1/3 de la Tierra. La plaga y la epidemia, que son estas langostas que se abaten sobre la Tierra y que torturarán a los hombres, con esas imágenes tan impresionantes de los primeros días del COVID. Y, digamos, la más cruda, que es la muerte y el exterminio masivo, con esas fotos de los campos de concentración y estas imágenes de los beatos que se regodean tanto precisamente en estas imágenes de muerte y destrucción. Entonces, bueno, eso es un puente entre el pasado y el presente y que nos puede servir para entender el porqué y qué miedos hay detrás de todo eso. Pero si volvemos al principio, volvemos a los orígenes de esta historia, vemos que en realidad San Juan, si vamos a la Biblia, lo que escribió son una decena de páginas, nada más, ¿no? Y de muy difícil interpretación. En cambio, 7 siglos después, Beato de Liébana, un monje en Cantabria, en el año 776 escribió un comentario cuya edición son 650 páginas. Y en este comentario él combina la historia, que son las citas textuales al Apocalipsis, con la explanatio, la explicación, y es una especie de exégesis o comentario sobre ese texto del Apocalipsis. De alguna forma consistía, de alguna manera, en hacer inteligible el texto y hacerlo legible a el mundo contemporáneo que le tocó vivir. Por eso, cuando hablamos de Beato y de esta tradición de manuscritos iluminados desde finales del siglo VIII, en realidad tenemos que pensar que existe un texto escrito y un texto icónico, es decir, unas imágenes que ya fueron incorporadas al comentario en una de las primeras ediciones. Y las imágenes tienen tanto valor como las palabras. Las imágenes pueden expresar y pueden ser una forma de mantener vivo ese mensaje y actualizarlo y, digamos, hacerlo más inteligible a el mundo de cada época. Os traigo ahí una foto donde se ven estos lugares. Bien, el comentario Beato de Liébana se convirtió en una especie de bestseller. Pensad que con todo lo que se ha perdido
Actualmente en las bibliotecas, no solamente europeas, sino también americanas, se conservan 28 manuscritos iluminados, o 28 restos de manuscritos iluminados entre los siglos IX y XIII, que es una gran producción de textos y textos muy lujosos, como vamos a ver. ¿Cuál es la clave del éxito de esta obra? ¿Por qué esta obra se copió tantas veces? ¿Dónde estaba la clave para que se siguiera copiando, se siguiera ilustrando, hubiera gente que estuviera interesado en leerlo? La primera clave estaría en que Beato escribió su comentario pensando en los herejes, ¿no? Él estaba obsesionado con una herejía que existía en ese momento en la península ibérica, que era el adopcionismo, que negaba la naturaleza divina de Cristo, ¿no? Y entonces, escribir un libro contra los herejes, digamos en la Edad Media, tenía siempre grandes posibilidades de convertirse en un bestseller. El segundo éxito del comentario de Beato es que Beato hablaba continuamente del milenio, de que el milenio se iba a cumplir y de alguna forma de esa angustia de la expectación de que en cualquier momento uno tenía que estar preparado para el juicio. Y el tercer elemento, que a mí me parece el más interesante y que comentaba antes con María Puertolas, es que no tanto Beato, sino las distintas iluminaciones a las que se sometió el manuscrito muchas veces están realizadas en una clara clave, en algunas imágenes antiislámicas, de lucha entre el cristianismo y el islam. Pensad que las iluminaciones del Beato se hacen durante el periodo de la Reconquista. Estamos hablando del periodo más importante, entre finales del siglo VIII y el siglo XIII. Y algunas de estas imágenes claramente es una visión en negativo del enemigo. Fascinados por el enemigo, pero una visión en negativo. Por eso, cuando se representa la destrucción de Babilonia, como podéis ver ahí, Babilonia lo que parece que es la mezquita de Córdoba, donde estaba el califato, los reinos taifas, los almohades, los almorávides. Es decir, hay una continua visión, digamos, del enemigo a través de estas imágenes. Y pensad que es muy interesante, y este es el gran misterio, porque este texto se empieza a ilustrar en el siglo IX, en el siglo X, en el siglo XI, en el siglo XII, y a mediados del siglo XIII se deja de ilustrar. ¿Qué pasó? Pues posiblemente, finalmente, había cambiado los pesos en la península ibérica. El imperio musulmán había quedado reducido a un epígono, que era el reino de Granada, y ya no era ya una amenaza, ya dejó de ser una amenaza. Bien, vamos a entrar en el objeto, el tema de la conferencia, los jinetes del Apocalipsis, un tema de encuadre muy eficaz. Como os decía al inicio de la conferencia, los mitos medievales giraban mucho en torno a la idea de la miseria, la carestía, la epidemia, la guerra y evidentemente el fin del mundo y la muerte, que era el colofón de todos. Por eso, una de las imágenes del Apocalipsis más impactantes es la de los 4 jinetes, porque de alguna forma los 4 jinetes del Apocalipsis son como la personificación de todo, ¿no? De todo lo que se va a narrar ahí y un poco de esa lucha maniqueísta entre el bien y el mal. Se trata de una imagen que aparece en un momento dado del relato. Y ese momento del relato es el momento en el que aparece el Cordero, aparecen los 24 ancianos, y el Cordero aparece con un libro de los 7 sellos, y cada uno de esos sellos se va a abrir. Y cada sello va a anunciar, digamos, episodios de desolación. Pensad que esa imagen de los 24 ancianos es una imagen
muy representada, también la imagen del Cordero, lo veremos durante la conferencia, y tras esas imágenes estaban ligadas con la apertura de los sellos, ¿no? Esas imágenes están muy ligadas con la idea de la apertura de los sellos. Y yo os he traído el beato del Burgo de Osma, que es un beato que se hizo en el monasterio de San Benito de Sagún a finales del siglo XI, es decir, un beato que ya consideramos románico. Y en este beato aparecen los 4 caballeros. Y es muy interesante porque los 4 caballeros nos aparecen representados precisamente con todos esos rasgos que los hacen tan particulares. El primer caballero es el caballero victorioso. Se representa normalmente nimbado o con una corona, después lo veremos, y normalmente se identifica con Cristo. Es el caballero que está sobre un caballo blanco, con una espada, con un arco, con una ballesta. Y el blanco significa la pureza. El segundo caballero, sobre un caballo rojo, es la guerra. Y lleva una espada. El tercero, el hambre, sobre un caballo negro, lleva una balanza y anuncia la carestía. La balanza tiene que ver con engañar en el peso de la cebada, del trigo, y que eso provoca que los pobres no puedan comprar. Y el cuarto jinete es el jinete de la muerte, con un caballo de color verde ceniza, con una espada o una lanza, y que normalmente aparecía acompañada de Hades. Es decir, la imagen de los caballeros es la lucha entre el bien y el mal, está Cristo y los otros 3, y son, como podéis ver, ideas muy destructivas. Es muy interesante porque Beato los comenta, nos dice qué significa cada uno. El primero blanco, que es la Iglesia y su jinete es Cristo. El segundo rosado, es decir, el pueblo que lucha contra la Iglesia y su jinete es el diablo. El tercero, es decir, el hambre espiritual dentro de la Iglesia. Y el cuarto, su jinete, la muerte. Es decir, Beato ya lee los 4 jinetes como un poco una lectura eclesiológica de la Iglesia y sus problemas, o la Iglesia y sus luchas. Ahí tenéis, en el Beato de Burgo de Osma se identifica claramente el Beato victorioso con Cristo. Cristo está sobre este caballo blanco con un nimbo crucífero. Y en otros beatos, como vais a ver, tenemos distintas variaciones. Ese es el beato de Fernando I, realizado en León hacia el año 1047, y ahí volvemos a tener a los 4 jinetes, y veis que a Cristo le colocan una corona encima, el que sería el caballero victorioso, y que el último caballero aparece con Hades detrás, con un diablo peludo, el demonio. Y después la escena es seguida por los mártires, la sangre de los mártires, es decir, los mártires que han derramado su sangre por la Iglesia, que ya están como almas en el paraíso. Los pajaritos, las aves, son las almas del paraíso. Es decir, que los 4 jinetes es una imagen, por un lado, que anuncia el final del milenio, pero por otro lado, en estas lecturas, ya en la lectura de Beato, que habla de la Iglesia y sus luchas contra los herejes, y la misión de la Iglesia en la tierra. Eso es muy importante porque vamos a ver cómo en el periodo románico eso va a coger mucha fuerza y va a tener, digamos, un impacto muy importante. Lo que me gustaría subrayar es que esa imagen de los 4 jinetes no es una imagen normal. Es una imagen que nosotros en iconografía denominamos un tema de encuadre. Un tema de encuadre es un tema que tiene mucha fuerza, que tiene tanta fuerza que pervive a lo largo del tiempo. La idea de un jinete con una espada, con una lanza, con un arma, es tan potente que es una imagen que siempre va a transmitir miedo y poder. Entonces ahí está un poco también la base, digamos, la inercia y la importancia de
esa visión. Por eso, ahora vamos a ver cómo esta imagen evoluciona en el tiempo, pero va a evolucionar en el tiempo adquiriendo nuevos contenidos y adquiriendo nueva fuerza. Y ahora vamos a pasar a lo que se van a transformar los cuatro jinetes en el periodo gótico. En el periodo gótico ya ha pasado el miedo al apocalipsis, ya ha pasado en parte, o al menos como la angustia del año 1000, el miedo del milenio, pero se tienen que enfrentar con otro apocalipsis, que es la peste negra. En 1348, entre 1348 y 1352, como sabéis, murió 1/3 de la población europea. Y de repente ese cuarto jinete, que era la muerte, que, como veis ahí, se representaba con un diablo, con una espada, pero no se representa como nosotros lo imaginamos actualmente, y es como un cadáver. Una calavera se transforma en una calavera. Y ahí tenéis, por ejemplo, en el Triunfo de la Muerte, en el Palazzo Abatellis, en la Galería Nacional de Palermo, en el que se representa el cuarto jinete, que es ya la muerte, ya solo, digamos, tratando igual a todos los miembros de la sociedad, el Papa, los obispos, los nobles, y los que todavía están celebrando una fiesta en torno a la fuente no se enteran de la que les va a llegar. Pero un poco aquí lo que veis es la fuerza que tienen estas imágenes y cómo esas imágenes se transforman. Sabéis que, por ejemplo, existe la teoría de que la imagen de este Palazzo Abatellis la conoció Picasso cuando hizo el Guernica, ¿no? Pero bueno, eso sería otra conferencia. Pero para que veáis la fuerza que tienen esas imágenes, precisamente para hablar de temas de destrucción, guerra, epidemia o miedo a la muerte. Fijaos que autores tan importantes como Durero continuaron esa iconografía que nace en el mundo medieval. Tenéis ahí a la muerte debajo, representada con este aspecto cadavérico, pero en el siglo XX los cuatro jinetes del Apocalipsis siguen siendo efectivos. Ahí tenéis, por ejemplo, la película de Los cuatro jinetes del Apocalipsis, que es una producción de la Metro del año 21, un gran éxito cinematográfico con Rodolfo Valentino, que está basada en una novela de Blasco Ibáñez y que precisamente habla de la Primera Guerra Mundial y de esta visión de esos cuatro personajes. Pero como veis, la iconografía, sobre todo la muerte, cada vez se hace como más fácil de reconocer, ¿no? Con la guadaña y, digamos, la calavera. Incluso en la literatura del siglo XX y en la literatura fantástica del siglo XX, los cuatro jinetes han sido reinterpretados. Tolkien, cuando hace a los Nazgûl, evidentemente está pensando en los jinetes del Apocalipsis, en El Señor de los Anillos, y incluso en las crónicas periodísticas actuales, sobre todo en la era Trump, se retoma en esta viñeta publicada, yo creo que en el año 20, cuando se negaba la pandemia, la desinformación, lo que se llama la posverdad. Sería el quinto jinete, sería la posverdad. Lo veis ahí mirando el móvil, la posverdad, pero digamos que fijaos lo actual de la imagen medieval. Bien. Una vez hecho esta especie de marco de la conferencia, vamos a volver al año 1000, ¿no? Y vamos a intentar ver cómo esos cuatro jinetes son susceptibles de resignificaciones y que acaban con el gran éxito del caballero victorioso, que no es otro que Cristo, ¿no? Y cómo esta imagen se va, de alguna forma, a traspasar al mundo monumental, ¿no? Va a abandonar el mundo de la miniatura y va a traspasar al mundo monumental. Volvemos a ese beato de Fernando I, o beato de Facundo, en el año 47, en el que tenemos una primera resignificación. Y esa primera resignificación está en que en el cuarto jinete, detrás, colocan a Hades. Y Hades se convierte en el diablo, en un diablo peludo, en un diablo
con patas felinas. Y es muy interesante, y esto es una cosa que publicó el profesor Yaza hace muchos años, y es que en el manuscrito los ojos del diablo han sido rayados. Y eso está relacionado con la magia. Y está relacionado con las ideas de la magia del fascinum. El poder del mal está en los ojos, en la mirada. Y la única forma de hacer que esta imagen no tuviera poder era quitándole los ojos. Y así ha llegado hasta nosotros el manuscrito. Es muy interesante porque hace años, cuando estuve, digamos, en Estados Unidos, una de mis colegas estudiaba cómo muchas imágenes se habían rayado, scratching, se habían rayado, sobre todo imágenes que tenían, digamos, este aspecto, digamos, maligno, ¿no? Es un poco como previvencia de ritos mágicos. Bien, en todo caso, tenemos un segundo beato en el siglo XI hispánico muy interesante, que es el beato de Sant Sever. No está realizado en la península, está realizado en Gascuña, en el otro lado de Navarra, en Francia, y es un beato interesantísimo porque es un beato que al final del texto se incluye la lista de donantes laicos del monasterio, los nombres con las donaciones y el oficio de difuntos. El oficio de difuntos, como sabéis, es una institución que crea Cluny, el abad Odilon, para rezar por los laicos el día 2 de noviembre. Hay el Día de los Santos y el Día de los Laicos, que es el Día de los Difuntos. Y este beato es muy curioso porque todos los que se han enfrentado con este beato se han dado cuenta que el beato es muy susceptible a subrayar el dolor. O sea, ya el Apocalipsis es dolor, ¿no? Pero esas figuras apocalípticas están continuamente con sus gestos manifestando este dolor, ¿no? Ahí veis, por ejemplo, en esta escena estos personajes, o por ejemplo la escena del diluvio, donde se presenta de esta forma tan descarnada cómo es un ahogado. Si alguna vez habéis visto un ahogado, pues el ahogado está hinchado y muchas veces los ojos han sido ya comidos por los peces, que es como se representa aquí. Y es interesante porque en el Apocalipsis se habla de que al final de los tiempos se abrirá el libro de la vida. Y el libro de la vida es un libro en el que están los nombres de los buenos. Por eso es interesante el beato de Sant Sever, porque al final están los nombres de los buenos para el libro de la vida, como si fuera un liber vita. Un libro que se abrirá en el día del juicio y los que están en este libro podrán participar de la gloria de Dios. Es muy interesante la imagen de los 4 jinetes en el beato de Sant Sever, porque no están como están en el resto de los beatos, que parece una cabalgada, ¿no? Una cabalgada hacia algún lugar. Aquí parece que están como enfrentados. Veis al caballero, a Cristo, al que representaría a Cristo, con la corona sobre el caballo blanco, enfrentándose con la guerra, y tenéis el caballero digamos, el hambre y el caballero de la muerte. Es muy interesante porque el caballero de la muerte, fijaos que se representa con los cabellos llameantes. Y además está escrita la palabra mors. Es muy interesante porque en los textos sobre el aspecto del anticristo siempre se dice que los cabellos del anticristo son cabellos llameantes. Es decir, ahí siempre la imagen está incorporando cosas del texto y se convierte en un texto por sí mismo. Bien, hay otro tema muy interesante a la hora de entender cómo esta imaginería ha podido, digamos, tener un impacto en el mundo monumental, en lo que se llama el mundo monumental románico. Pensad que la producción de los beatos se produce entre los siglos IX y el siglo XIII, pero se concentra especialmente en los territorios de León,
Castilla y Navarra. Y entendemos por Navarra La Rioja, en este momento, cuando hablo de lo que era el antiguo reino de Pamplona. Bien, es ahí donde se concentra. San Sever, que está en Francia, tiene un beato porque tenía un abad de origen hispano posiblemente y porque quien lo iluminó era un hispano también que se llamaba Garcías. Y tenemos dos regiones un poco deficitarias en el tema beato. Y esas regiones son, una es Aragón y la otra es Galicia. No tan deficitarias porque existen beatos. Sabéis que en Aragón teníamos este beato que se llamaba el Beato de San Andrés de Fanlo, que después pasó a Monte Aragón y del cual se conserva una copia facsímil que está actualmente en la librería Morgan de Nueva York, ¿no? Y se conservan solo unas páginas, que son las páginas que se copiaron en el siglo XVII. Pero no conservamos la imagen de los 4 jinetes, pero seguramente la tendría. Y el otro lugar donde la tradición del Apocalipsis prácticamente no llega a nosotros, ningún texto, digamos, iluminado, es Galicia. Pero en Galicia tenemos conjuntos que nos hablan de que en Galicia tuvo que haber apocalipsis iluminados. Tenemos una noticia de que lo había en el monasterio de Celanova. Yo tengo muchas sospechas de que existió también en Mondoñedo, se conoció un apocalipsis iluminado, y en este lugar, en San Pedro de Rocas, que os recomiendo que visitéis, en la Ribeira Sacra, en Ourense, se conserva este mapamundi pintado, que había sido publicado por Moralejo y que recientemente ha sido restaurado y publicado por López Quiroga, y en el cual, fijaos, ha aparecido un caballero que el autor ha sugerido que pueda ser un jinete contemporáneo, que pueda ser incluso la representación de Santiago, pero yo me inclino más bien a pensar que es uno de los jinetes del Apocalipsis. Como los resultados no han sido publicados, no os puedo decir nada más, o no han sido publicados en extenso los resultados de esta restauración, pero sospecho que ese caballero seguramente tiene que ver con lo que yo os estoy contando. En todo caso, el canto de cisne de los beatos se va a producir a finales del siglo XII, principios del siglo XIII. Pensad que los beatos estaban relacionados con la antigua liturgia hispánica, con lo cual, con el cambio de liturgia a finales del siglo XI, un poco pasaron a ser algo de modé, algo pasado de moda. Sobrevivieron unas décadas, pero dejaron ya de hacerse. Pero de repente, a finales del siglo XII, vuelve a haber un interés por los beatos en Castilla, concretamente en Castilla, concretamente en la zona de Burgos y posiblemente en la zona de Toledo. Posiblemente está en relación, se conservan una serie de beatos, que tenéis ahí la lista, y posiblemente están en relación con 3 ideas. La recuperación de la figuración del Apocalipsis de los beatos. La primera idea es que hubo en esa época una reactivación del milenarismo. El milenarismo, que parecía que había pasado ya, ¿no?, se reactiva a finales del siglo XII y se reactiva precisamente en el contexto del enfrentamiento con los almohades. Los almohades fueron tremendos, supusieron un retroceso en esa reconquista, y un poco también hubo una gran división entre los reinos hispánicos, ¿no?, a la hora. Algunos pactaron con los almohades, con lo cual había, digamos, el gran terror a volver a perder el territorio. Y de hecho, hasta las Navas de Tolosa no se derrotó al Imperio Almohade. El Imperio Almohade derrotó a los reinos hispánicos en varias ocasiones, con la famosa derrota de Alarcos, por ejemplo. Además, no se ponían de acuerdo entre ellos. La segunda idea es que el milenarismo también se reactiva a nivel de la Iglesia. En el sur de Italia surge un personaje fascinante que se llamaba Gioacchino da Fiore, y Gioacchino da Fiore escribe entre 1182 y 1184 su exposición al Apocalipsis en una abadía cisterciense. Y él anuncia que
llegará una tercera edad, que será la edad de la gracia. Y esta edad comenzará en 1260, con lo cual volvemos a tener esta angustia de la llegada de esta edad de gracia, porque para llegar a esta edad de gracia pasarían toda una serie de cataclismos. La tercera explicación que se da a esta reactivación de los beatos es la idea de un nacionalismo castellano, la idea de que es el momento en el que Castilla se convierte en el gran reino peninsular, ¿no? Y un poco los beatos se identifican con la propia tradición del pasado, heredera de esa tradición que había nacido en Asturias y que ahora se encarnaba a través del rey castellano, que era el nuevo imperator Hispania. En todo caso, no se ha hablado de un quinto jinete que aparece en el Apocalipsis, que se llama el caballero fiel y veraz. Este caballero fiel y veraz aparece al final del Apocalipsis, antes de la batalla final, y es el ejército de Cristo y sus santos, que van a derrotar al anticristo antes del juicio final y de la Jerusalén celeste. Ahí lo tenéis ilustrado en el Beato de Fernando I. Una vez más es un personaje vestido de blanco, y detrás la corte de los santos, que es el ejército de Dios. ¿Por qué Santiago va sobre un caballo blanco? ¿Por qué San Jorge va sobre un caballo blanco? Ahí lo tenéis. Es el Apocalipsis. Es, digamos, la fuerza del caballero fiel y veraz o del caballero victorioso. Es muy interesante porque en el Beato de Manchester, que se conserva actualmente en Inglaterra, pero que se hizo posiblemente en Cardeña, tenemos a esos dos caballeros. Por un lado, el caballero victorioso, que era el primer caballero del Apocalipsis, representado con el nimbo, y el caballero fiel y veraz, que aparece al final de los tiempos para derrotar al anticristo. Y es muy interesante porque en este momento es cuando vamos a asistir a ese traslado del manuscrito al formato monumental. Y eso se va a producir en un lugar que es Santillana del Mar. En el claustro de Santillana del Mar, realizado a finales del siglo XII, principios del siglo XIII, existe un capitel que quien lo hizo, evidentemente, tuvo delante un ciclo del Apocalipsis. Ahí, en un lado del capitel, se representa a San Miguel luchando contra la bestia apocalíptica, que es la primera gran batalla. La primera gran batalla escatológica es San Miguel luchando contra la bestia, como lo veis ahí. Eso es el Beato de Manchester, en que San Miguel lucha contra la bestia apocalíptica. Y en el otro lado tenemos a este personaje, que es un guerrero con cota de mallas, sobre un caballo, con un escudo, que se protege de una bestia. ¿Lo veis ahí? Claramente, y que está ayudado por un ángel por detrás. Claramente, esa imagen es la del caballero fiel y veraz en la batalla final contra el anticristo. Son las imágenes que aparecen aquí, y es por eso que, y ese es un problema que existe en la península ibérica, que la iconografía de los santos guerreros tuvo bastantes problemas para hacerse totalmente eficaz en un primer momento, porque era mucho más potente, digamos, el contexto apocalíptico. Existe este tímpano en Cantabria, que está en Santa María del Yermo, que es una iglesia que se data en torno al año 1203. Y ahí se representa un caballero vestido con su cota de malla contra un dragón, y las guías normalmente dicen que se trata de San Jorge. Pero para ser un San Jorge le faltan muchas cosas. Primero, normalmente San Jorge alancea al dragón, no pone el escudo delante de la cara del dragón, y después, si os fijáis, detrás del personaje con la cota de malla está un
ángel protegiendo a este caballero. Posiblemente es una reinterpretación de la idea del caballero fiel y veraz, del miles Christi, del caballero de Cristo, del guerrero, pero no exactamente del santo. ¿Entendéis la idea? Es la santificación de la guerra, la santificación de la cruzada, ¿no? Y es ahí un poco donde están esos problemas que yo os decía. Pensad que Santiago Caballero es una iconografía muy tardía. En realidad, los primeros textos sobre Santiago Caballero son del siglo XII, la idea de que Santiago es un caballero. La toma de Coimbra y la batalla de Clavijo son textos inventados en el siglo XII, sobre la idea posiblemente de San Jorge y los cruzados y del caballero fiel y veraz. ¿Entendéis? Y ahí lo tenéis en este tímpano de la Catedral de Santiago, pero digamos que, y aquí lo tenemos en un claustro en Portugal, es una iconografía que nace en el siglo XIII, pero nace, digamos, condicionada por ese rol apocalíptico. Entramos en la tercera parte de la conferencia y es un poco ver cómo los jinetes del Apocalipsis se van a relacionar con la expansión de la Iglesia militante dentro de la idea de la reforma eclesiástica. Y esto lo vamos a ver no tanto, o al menos no quiero verlo solo en la península ibérica, quiero que veáis que este va a ser un fenómeno que va a tener una trascendencia europea. Una vez que se pasa el año 1000, hay esa famosa frase de que Europa se cubrió de un precioso manto blanco de iglesias. Fijaos lo del blanco, de dónde viene. El blanco es un color simbólico de pureza y relacionado con esos colores que aparecen en el Apocalipsis. Una de las construcciones más impresionantes de ese manto blanco de iglesias es la famosa Tour Poche, la torre pórtico de Saint-Benoît-sur-Loire, conocido como Fleury. Ahí había un personaje de novela que se llamaba el abad Gozlin, que hizo esta torre para ser admiración en toda Francia. Y fijaos que Gozlin, cuando hace la torre, no se le ocurre otra cosa. Ahí tenéis un poco la planta de la disposición de los capiteles. Ahí están haciendo el capitel románico como capitel historiado. Pues Gozlin le va a dar una gran importancia, Humbertos, que era el escultor de Gozlin, le va a dar una gran importancia a la representación del Apocalipsis en la entrada de esta iglesia, a través de esta torre pórtico. Sabemos que la torre pórtico funcionaba como una especie de espacio ceremonial para las procesiones litúrgicas en las fiestas, es decir, que a través de estos capiteles pasaba muchas de las procesiones litúrgicas. Es decir, es un espacio muy significante para colocar imágenes. Y estas imágenes, como vais a ver, están relacionadas con el Apocalipsis. El primer capitel estaba en la entrada, o está en la entrada, y es la visión de Juan. El Apocalipsis comienza con la idea de que Juan cae desmayado y tiene la visión de el Hijo del Hombre con los 7 candelabros y las 7 estrellas, que es lo que aparece aquí. Fijaos que aquí en el capitel quizás no lo podéis distinguir bien, en uno se ven los 7 candelabros, que son como 7 velas, y del otro se ven las 7 estrellas, y es la imagen que aparece en los Beatos de Juan cayendo con las 7 candelas y las 7 estrellas. Enfrente están los 4 jinetes. Ahí los tenéis. El jinete con el arco es el caballero victorioso, con la espada es la guerra, con las balanzas es el hambre y finalmente el último de los jinetes es la muerte.
Os pongo ahí el paralelismo con el Beato de Burgo de Osma para ver este capitel de Fleury. Ahí tenéis el detalle del caballero victorioso con el arco. Ahí tenéis el detalle de la muerte. Y no por casualidad aparece un capitel con la escena de la psicostasis. Es decir, ahí en Fleury, en este pórtico, hay todo un discurso sobre el Apocalipsis y la idea de la muerte. Y incluso en este capitel, que ha sido interpretado como una huida a Egipto, hay cosas que nos indican que el escultor o el comitente quiso que esto tuviera una doble lectura. Por un lado es una huida a Egipto, está María sobre una mula con Cristo y al lado está San José con una palma, pero junto a ellos está el arcángel San Miguel matando al dragón, a la izquierda, y al lado de María está esta estrella que es el sol. Sabéis que en el Apocalipsis está la visión de la mujer vestida del sol y la luna, que es María, y el niño y el dragón la quiere matar y viene San Miguel y mata al dragón. Es decir, tenemos una contaminación en esta escena entre las dos cosas, dentro de esta idea del Apocalipsis. Ahí tenéis a la mujer del sol y la luna amenazada por la bestia y Miguel matando a la bestia de las 7 cabezas y los 10 cuernos. Lo tenéis ahí. Entonces es interesante porque en Fleury Gosselin manda hacer este programa y seguramente ya habría pasado la angustia del año 1000 y esta imagen seguramente empezaba a tener una lectura eclesiológica. ¿Qué quiero decir con una lectura eclesiológica? Quiero decir que la Iglesia empezaba a utilizar esta imagen tan efectiva, tan impactante de los jinetes para comunicar otras cosas. Comunicar, por ejemplo, la idea de que la Iglesia lucha continuamente con los herejes, como decía el texto de Beato, y que el triunfo final es el triunfo de Cristo, que es el caballero victorioso. Y lo más espectacular es que en Auxerre, que está en Borgoña, unos años después, en el año 40, se hacen estas pinturas murales. Y en estas pinturas murales no hay lugar para la duda. Se representan a los 4 jinetes, los 4 jinetes del Apocalipsis, y en el centro aparece un 5.º jinete, que es Cristo sobre el caballero blanco, el caballero fiel y veraz. Y es muy interesante porque Bárbara Francé ha estudiado el contexto de la realización de esta obra. El contexto de la realización de esta obra está relacionada con el surgimiento en esta zona de Francia de una herejía que volvía a reactivar la herejía adopcionista, es decir, la negación de la naturaleza humana o divina de Cristo. Y en ese contexto se reactiva una interpretación, que es la reinterpretación de Aymo de Auxerre, que reinterpretaba el caballero del Apocalipsis blanco como Cristo y sus 2 naturalezas. La naturaleza divina sobre la naturaleza humana, el caballo. La carne y el espíritu, el logos y la carne. Es decir, esas imágenes que a nosotros en un principio parecían de una lectura unívoca, empezamos a ver que son imágenes de lecturas muy polivalentes y que la Iglesia, en el seno de la Reforma y en el seno de querer ser líder de la sociedad cristiana, va a utilizar estas imágenes precisamente para garantizar esta societas cristiana. Ahí tenéis el caso de Auxerre con Cristo en el centro, esta imagen súper impactante, y vamos a ver cómo esos repertorios monumentales aparecen, por ejemplo, en Cataluña. En Cataluña el repertorio del Apocalipsis pasó del manuscrito a la pintura monumental y en el caso de Sant Quirze de Pedret
aparecen los jinetes, en este caso 3, el blanco el de la victoria, el rojo el de la guerra y el negro el de la carestía, y aparecen en este contexto en el que parecen ser una lectura de la Iglesia, digamos, y los problemas de la herejía y los problemas de la Reforma, que es como la interpretaban los textos de esta época. Es muy interesante porque en el caso de Pedret, el jinete llevaría una balanza, como aparece en la Biblia de Sant Pere de Rodes, y en Pedret está también representado el altar de los mártires que dan su sangre por la Iglesia. Y en Pedret también tenemos a los 24 ancianos del Apocalipsis, representados de esta forma extraña, que es una tradición distinta a la de los beatos hispánicos y que tiene que ver con la tradición del sur de Italia y la tradición romana. En todo caso, lo que me interesa a mí de todo esto es que veáis que es una imagen versátil, que es una imagen que puede pasar al formato monumental, que es una imagen que a la Iglesia le interesa poderla reinterpretar y utilizarla un poco como esta imagen del triunfo de la Iglesia. Los 4 jinetes del Apocalipsis en muchos textos exegéticos fueron interpretados como la lucha de la Iglesia contra los herejes, la Iglesia contra el mal, y que, digamos, se imponía finalmente la Iglesia de Cristo como la Iglesia victoriosa. Comentábamos antes las pinturas de Almazorre, que no os he incluido, esto tiene que ser otra conferencia, las pinturas de Almazorre, pero en las pinturas de Almazorre tenemos este enfrentamiento entre el caballero cristiano y el caballero musulmán y cómo el musulmán lanza la lanza contra el crismón, ¿no? No dejan de ser el contexto de la lucha y el contexto del enfrentamiento con los herejes. Bien, un último conjunto de los 4 jinetes es San Salvador de Polinyà, que está actualmente en el Museo Diocesano de Barcelona. Y ahí se conservan unas pinturas murales que últimamente han querido datarse en la década de los años 20 del siglo XII. Una propuesta muy interesante porque lo ligaría con un personaje que es San Olegario, que fue obispo de Barcelona y arzobispo de Tarragona. Es muy interesante porque en ese ciclo se representa en el presbiterio el Apocalipsis, es decir, en el lugar más cercano al altar se representaba al Apocalipsis y se representan distintas escenas. Se representa las iglesias de Asia, el anuncio de las iglesias de Asia, se representa la apertura del libro de los 7 sellos, el cordero con el libro, con los 7 sellos y los 7 candelabros, y se representa, ahí tenéis los 7 sellos, está el libro de los 7 sellos, y junto a él tenéis ahí tenéis el cordero que tantas veces se representa, es el cordero apocalíptico, el que va a abrir los 7 sellos, y se representa el hambre con la balanza, del cual se han perdido, digamos, los platillos, pero el que más me interesa es el 4.º jinete, que es el jinete del mal. Fijaos que en Polinyà el jinete del mal se representa nimbado, se representa con corona y se representa con una lanza. Y junto a él aparece un personaje, no sé si lo veis detrás, que está prácticamente destruido, una especie de angelito, que es lo que equivale al Hades del Beato de Fernando I. Ahí tenéis el detalle, veis las piernas cruzadas de una figura que prácticamente no se conserva, que estaba junto al jinete, que sería Hades, sería la muerte. Podía inspirarse en los repertorios tardoantiguos de los genios de la muerte, pero evidentemente es una figura relacionada con el mal. Pero me interesa porque fijaos que está alanceando a esta pobre gente que está muriendo, ¿no? ¿Qué sucede? No conservamos los otros 2 jinetes, pero posiblemente esta imagen de San Salvador de Polinyà tiene mucho que ver con el perfil de San Oleguer. La iglesia de Polinyà era propiedad de la Catedral de Barcelona, de los canónigos de Barcelona. Y Oleguer es un personaje importantísimo
en la Reforma gregoriana, en la Reforma de la Iglesia, en la vida, o sea, lo que llamaba la vida apostólica, pero sobre todo él es un personaje al que el Papa Calixto II le escribe una carta en el año 1123 desde el Laterano y le dice que lo nombra el jefe de todos los cristianos en España contra los infieles. Es decir, la cruzada. Entonces, es interesante porque es la cruzada, ¿no? Es la cruzada y un poco es como este anticristo, que es esta cuarta figura, la figura de la muerte, es la contrafigura de lo que sería el Cristo del caballero victorioso que hemos perdido, que estaría en el otro lado. ¿Lo entendéis? Tenemos las dos figuras en lucha y yo creo que es una imagen muy guerrera y que tiene mucho que ver con precisamente esta misión eclesiológica que se le encomienda al obispo Oleguer de Barcelona. Es decir, la idea de la cruzada, la idea de la sociedad al servicio de la Iglesia y la idea de que la Iglesia manda a la sociedad cristiana, que es una de las grandes ideales de la Reforma gregoriana. Bien. Para acabar, y para que os deis cuenta de lo complejo que es el tema, pero también de cómo esta imagen, este tema de encuadre del caballero sobre su montura, sobre su jaca, la idea del poder, lo importante que es en esta época para entender muchas claves de la iconografía románica. Y vamos a un último tema que aparece en algunos lugares. En algunos lugares aparece una figura que es el caballero victorioso, pero no es Cristo ya, es Constantino, el emperador Constantino. Eso aparece en el Baptisterio de San Juan de Poitiers. En el Baptisterio de San Juan de Poitiers conservamos un programa en el cual había 4 jinetes, uno en cada esquina de las paredes del baptisterio. Actualmente, vais a ver después, quedan solo 3, pero solo uno ha conservado la inscripción. Y estos 4 jinetes, en este programa del baptisterio, ahí los tenéis, uno de ellos lleva el nombre de Constantino. Y esto está ligado con la idea de que existen 4 imperios en la tierra, eso es lo que aparece también en el Apocalipsis de Juan, digamos el imperio de Babilonia, el imperio de Macedonia, el imperio de Cartago, el imperio de los romanos, es decir, los 4 lugares de la tierra, norte, sur, este y oeste, y que el cristianismo unificaría, haría este imperio universal. Y Constantino es el gran fundador de esta idea del imperio universal cristiano. Por eso Constantino se va a convertir en el nuevo caballero victorioso. Y entonces ahí tenemos una mezcla entre los jinetes del Apocalipsis y la imagen del emperador Constantino. Y esto es muy fascinante porque sabéis que ahí tenéis, es una imagen súper impactante, la imagen de Constantino como caballero vencedor en el Baptisterio de San Juan de Poitiers. Y es muy interesante porque, como sabéis, en la Edad Media, en la plaza del Letrán, en San Juan de Letrán, en el Laterano, que era donde residía el Papa, actualmente el Papa reside en el Vaticano, pero en la Edad Media el Papa residía en Letrán, es ahí donde estaba su palacio. Delante de la plaza de Letrán es donde estaba la famosa estatua de Marco Aurelio, la que actualmente está en el Capitolio en Roma. La estatua de Marco Aurelio en la Edad Media, en las guías de Roma, que se llaman mirabilias, se decía que era la estatua de Constantino. Y se describe que en esa época, bajo la pata anterior del caballo, había una figurita de un vencido. Era la imagen de Constantino, el primer emperador cristiano,
un emperador además que en la literatura exegética aparecía como el emperador que había acabado con la persecución de los cristianos, que había creado esta idea del imperio cristiano. Y esta imagen aparece muy difundida en Francia, sobre todo en Aquitania. Encontramos estos caballeros victoriosos que son Constantino, estas imágenes que aluden a Constantino en muchas iglesias del sur de Francia. Es muy interesante porque esta es una imagen que va a llegar a la península ibérica, pero en la península ibérica se va a topar con todo este sustrato del que hemos hablado antes, el sustrato del Apocalipsis y el sustrato de los santos guerreros. Por eso, en el caso de Santa María de Carrión de los Condes y en el caso de la Colegiata de Armentia en Álava, se ha hecho mucha confusión. Se ha hecho mucha confusión intentando ver en estos personajes que eran representaciones de Santiago o eran representaciones de San Jorge. Pero, de verdad, en esta época ni San Jorge ni Santiago, al menos en esta zona de la península, habían alcanzado el grado de ser representados de esta forma monumental. Hay un artículo reciente de Laura Fernández que comenta el caso de Santa María de Carrión de los Condes y, evidentemente, a mi entender, en la Colegiata de Armentia, este personaje, que es un retrato ecuestre a la antigua, está evocando el retrato de Marco Aurelio en Roma, es decir, Constantino. Y en el caso de Santa María de Carrión de los Condes, si os fijáis, bueno, se ha destruido en parte por una transformación que hubo en la fachada, pero conserva al vencido ahí abajo, y el caballero ha sido transformado en un caballero medieval. Ya no es un romano, veis que tiene la armadura de un caballero medieval. Es Constantino, yo no lo puedo afirmar, pero en todo caso, si no es Constantino, ¿cómo sería leído? Pues como el caballero victorioso, no como Santiago. Y bueno, en fin, a fin de cuentas, a través de esta imagen de los 4 jinetes del Apocalipsis, hemos visto este tema de encuadre con tanta inercia que nos conecta con el pasado y que nos conecta con el presente. Hemos visto cómo en la época románica esta imagen ha tenido una polivalencia de significados, una polisemia de significados, y cómo la Iglesia ha utilizado esta imagen para llenarla de distintos contenidos. Y, en todo caso, en el año 1000 se superó la peste y la muerte, y esta imagen de los 4 jinetes nos conecta en esta época con el pasado. Y nada más, muchas gracias. Gracias, Manuel, por esta conferencia tan interesante y tan amena. Si queréis hacer alguna pregunta, los que estamos aquí, ponerlas cortas si podéis. No, ¿nadie quiere preguntar nada? ¿Tenemos el micro? Sí. Pásale el micro, por favor. Yo sí, aunque... Perdone, gracias. Aunque igual está fuera totalmente de contexto lo que voy a preguntar, pero a mí me interesaría si estos símbolos que son símbolos de la lucha contra la herejía en un momento dado, traspasan, ya sabemos que en el siglo XX se convierten en otro tipo de símbolos, pero en la Edad Moderna, particularmente en el Renacimiento, cuando hay una lucha o una reforma y contrarreforma tan evidente, la simbología no tiene nada que ver. Sí, incluso Trento o lo que aparece detrás de Trento es un control de los artistas y de las formas iconográficas. Entonces, ¿hay algún vestigio de que esa idea del caballero siga? Desde luego el caballero tiene una connotación muy clara en el Renacimiento, pero iconográficamente existe un vestigio o se podría hacer algún tipo de seguimiento. O sea, la pregunta es si esta imagen del mundo medieval ha pervivido en el mundo renacentista de alguna forma. Pero
imagen iconográfica, no el símbolo, el ideal de caballero. Desde luego subsiste. Baltasar de Castiglione lo que hace es un retrato del caballero. Sí. Pero el caballero militante, el Miles Christi, tiene una iconografía particular en el Renacimiento. A ver, no soy experto en el Renacimiento, No, pero yo- no, la idea del retrato ecuestre es un tipo de retrato muy querido en el Renacimiento porque conecta con el mundo romano y ellos se presentan como los emperadores romanos. Carlos V se retrata así, y bueno, los retratos del Escorial y todo eso. Pero evidentemente no, si es la idea del Miles Christi, ellos se retratan como Miles Christi. Carlos V era un Miles Christi, se presentaba como un Miles Christi claramente. Incluso los Pero compañeros. claro, no creo que tenga una relación directa con estas imágenes, pero sí que trabajan sobre esa idea, claro que trabajan sobre esa idea. Eso está claro, sí, trabajan sobre esa idea. Pero bueno, ya en el Renacimiento, en el Barroco, digamos que la imagen potente era Santiago Matamoros, Mataturcos, que ahora son todos políticamente incorrectos y ya sabéis que en la Catedral de Santiago lo han retirado, ya no se ve. Pero en el contexto del siglo XVI y del siglo XVII, creo que la imaginería, sobre todo los santos guerreros, ¿no? Está muy centralizada en la idea de los santos guerreros o la del emperador como el retrato ecuestre romano, ¿no? Creo que se aleja un poco de esta idea del caballero del Apocalipsis. Sí, Creo que no, ya no está tan vigente. Creo que le había pasado el momento ya. Es otro, también otras guerras. Pero sí, está Que son bien la guerras pregunta. de religión, son contra otros. Europa está plagada Sí, de sí, guerras. sí, 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 claramente. Son guerras de religión, pero es otra interpretación. Bueno, pero Santiago fue posiblemente la imagen. Mira, una de las cosas más sorprendentes es que después de la batalla de Lepanto, la iconografía de Santiago se difunde, ¿sabéis?, sobre todo en Croacia, en todo el Adriático, porque es una de las banderas que llevan a la batalla de Lepanto. Es decir, que esa es la que se va a convertir en la imagen un poco del, digamos, del victorioso. Pues, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Tenemos alguna pregunta online? Ana Parcerisa pregunta en relación a la primera parte, al inicio de la sesión, y pone, en la última imagen, el primer jinete, Cristo, también lleva arma. No sé. Sí, muy interesante y muy buena la pregunta. Bueno, es la gran contradicción, ¿no? Pero creo que todos tenemos la respuesta. A ver, en esta época la Iglesia justificó el uso de las armas. Se predicó la cruzada. Se justificó la guerra contra el enemigo solo por ser herético. Ya está la respuesta. Pero eso está en la iconografía apocalíptica. O sea, la iconografía apocalíptica describe al Hijo del Hombre hablando del cual le sale una espada de la boca. Es decir, está ahí. Pero la pregunta es muy buena porque ahí se ve un poco esa contradicción, ¿no? Entre, o sea, cristianismo como espiritualidad y el cristianismo funcionando en la sociedad, ¿no? Que ha funcionado así y ha tenido que funcionar así, posiblemente. Pero sí, creo que he contestado. Sí. Totalmente de acuerdo. Celia García pregunta, ¿qué autor estudió los ojos raspados en la imagen del diablo? A ver, aprovecho para dar un poco de bibliografía. Quien quiera saber más, le recomiendo Joaquín Yarza. Escribió un libro sobre los beatos que publicó Moleiro y que se puede comprar. No es un libro de los caros, es un volumen que a lo mejor cuesta 50 o 60 euros, pero que está muy bien editado. Y ahí él editó un poco, pues es una de las obras en las que él compila muchos trabajos que hizo sobre los beatos y trata este tema de manuscritos rasgados en los ojos o figuras malignas rasgadas
porque es como el ritual de quitarles el poder, ¿no? Si tú rasgas algo o le destrozas los ojos, le quitas el poder. Eso lo estudió Joaquín Yarza, lo puedes decir. No, pero tú ves igual. De hecho, aquí hay un retablo de Abi que procede del monasterio de San Pedro de Tabernas y está San Miguel encima del demonio y el demonio tiene la cara rasgada totalmente. Claro, es que eso es algo que es lo que lo que os conté de esta investigadora americana, que cuando nos dijo lo que estudiaba le miramos scratching images, o sea, hacerle rayas a las imágenes. Nosotros decíamos, ¿qué proyecto es este? Pero bueno, fascinante porque además el problema, y tú que eres restaurador lo sabes, es que cuando se restaura se intenta disimular. Entonces hay que ir con luz rasante. Esta tuvo que hacer una investigación con luz rasante a muchos retablos y encontró en Italia, pero en retablos que es de primera, que la mayoría habían sido rasgados y muchas veces incluso casi de forma como anónima, ¿no? Un poco que alguien va allí y... Sí, sí. Sí, pero tiene una intención, a ver, no puedo decir mágica, pero sí de destruir la imagen, ¿no? Del poder que tiene la imagen. Sí, sí. Y eso sería un trabajo muy bonito de publicar. En este caso lo sabemos porque era un niño que cogió un tenedor y como le tenía miedo al demonio y le dio. Bueno, pues si lo hace un niño hace 10 años, imaginaos lo que hubieran hecho en la Edad Media. Sí. Otra pregunta, que la hace Teresa. Buenas tardes. ¿Se conoce iconografía apocalíptica en monasterios cistercienses? Sí, sí. De hecho, a ver, yo no podía digamos, pararme en los detalles, pero habéis visto que en el momento en que hablaba del reino castellano a finales del siglo XII, os decía que había habido un gran auge de los beatos otra vez. Y hay dos monasterios, que es el monasterio de San Andrés de Arroyo y el monasterio de las Huelgas, ambos cister y femeninos, en los que se hicieron dos beatos, que el beato de las Huelgas y el beato de San Andrés de Arroyo. Y claro que tiene mucho que ver con el cister, sí. Pero eso es un tema por investigar, pero sí hay una conexión. El que cuando hablabas de la recuperación de la idea del Apocalipsis ya aparecen los beatos, que de los 3 centros que has sacado la referencia, 2 eran femeninos. Sí, ¿Por qué eso? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Bueno, a ver... ¿Tiene algún significado o simplemente...? No, bueno, a ver, ahí hay dos componentes interesantes. El primero es el cister, ¿no? Como religión muy rigorista. Entonces, como os mencioné antes, Gioacchino da Fiore, aunque no era un monje cisterciense, estuvo muy ligado al cister. Y las profecías, por ejemplo, la escribió una de ellas en un monasterio de cister en el sur de Italia. Es decir, hay una cercanía. La segunda, y eso es un tema que se ha estudiado mucho, es el monacato femenino y las mujeres en el siglo XII están muy cercanas a la idea de la visión como medio de expresión de sus miedos más profundos, ¿no? Y de hecho hay una famosa autora que es, famosa en el ámbito de los medievalistas, que es Hildegard de Bingen, que ella en Alemania escribe un texto en el que ella tiene toda una serie de visiones muy relacionadas con el Apocalipsis y describe todos estos mundos de los que os he dicho, ¿no? Es decir, posiblemente la espiritualidad femenina en el siglo XII estaba muy cercana a estas imágenes como un medio de expresión. Pero bueno, eso también son cosas que hay que investigar. Teresa Villar pregunta, ¿la peste también se ha considerado jinete del Apocalipsis? ¿Y serían 5? No es quinto, no. La peste es la muerte. No. Es que eso es lo que sucede. En el momento de los beatos se habla de la muerte, pero después de la gran peste de 1348, la muerte es la peste.
o sea, se transforma totalmente ya en un esqueleto o en un cadáver en putrefacción, ¿no? Ahí es un cambio iconográfico importante. Otra pregunta. María Jesús Nicolau pregunta, ¿puede ser que los jinetes de Auxerre aparezcan con alas? Muy buena pregunta y muy buena observación. Nadie lo ha contestado. ¿Qué pienso yo? No os lo expliqué en la conferencia porque tampoco quería cargaros con muchos datos, pero digamos que en la Europa altomedieval y en la Europa románica existen dos grandes familias de ilustración, ¿no? Una familia, que es la familia hispánica, que sus orígenes están en el norte de África y que es un poco el repertorio que hemos visto aquí, ¿eh? Y hay otra segunda tradición que está relacionada con apocalipsis hechos en Roma a finales de la época paleocristiana, ¿eh? Y posiblemente en este tronco haya surgido la idea de los caballeros con alas, ¿eh? O sea, los caballeros con alas como si fueran seres celestiales y poderosos. El demonio también tiene alas. Es decir, que... Pero sí es una buena pregunta y no, ningún autor lo ha tocado hasta ahora. Pero indicaría una familia distinta a la familia de los beatos hispánicos, porque ahí nunca aparece el caballero con alas. Nunca aparece el caballero con alas. Pues online no hay ninguna pregunta. Bueno, muchas. Pues hay alguna pregunta más en la sala. Pues nada, Manuel, muchas gracias por la conferencia. Hemos aprendido un montón y esperemos que vuelvas algún día, ¿no? Muy bien. Gracias a vosotros. El viernes que viene tendremos la última conferencia del ciclo. Os esperamos aquí.